¿Qué es lo que pasa ahorita? Perdón. En este tiempo, casi la gran mayoría nos ha pasado de esta enfermedad, ¿verdad? Y el tema de este domingo es: ¿tenemos que tenerle qué temor a Dios o miedo a Dios? Ustedes lo van a responder al término de esta, pero primero quiero aclararles que no es lo mismo tener temor a Dios que tenerle miedo a Dios. ¿No se han preguntado qué dice la Biblia acerca de tener temor a Dios o el temor de Dios? Vemos que hay una gran epidemia, un virus, no tan solo en este país, sino en todo el mundo. Y mucha gente habla de que tenemos un Dios muy malo, porque le echan la culpa a Dios de todo lo que acontece, de todo lo que sucede aquí, ¿verdad? Pues vamos a ver realmente a qué se refiere a esto, pero yo les aseguro que Dios no desea esto para nosotros. Dios desea otras cosas. La gente tiene temor a salir a la calle, a que se contagie, los pone a temblar todo lo que está aconteciendo. Y es bueno, pero ese temor ¿es bueno o es malo? ¿Sí? Cuando ya les había comentado que Dios no desea eso para nosotros. ¿Sí? Y la gente tiene temor a esta pandemia, pero no le tiene el temor a Dios. ¿Sí? Todos podemos desarrollar un temor apropiado para Dios, ¿sí? Que nos lleve solamente a amarlo a Él, al Dios que dio su vida, porque nosotros podamos tener un conducto, una entrada a donde se encuentra el Padre. Pero ¿cuál es el significado bíblico del temor a Dios? Miren, no voy a hablar de religiosidad. El temor bíblico, como yo lo entiendo, de lo que he leído, es poner primeramente a Dios delante de todo. ¿Qué podemos tener nosotros? Pueden ser nuestros hijos, mi esposa, mi nieta, mi mamá, pero ante todo eso tenemos que tener primero a Dios en todo. Y eso es un temor bíblico que yo lo veo. Primero, poner primeramente a Dios en todo, ¿sí? Y este tema es un tema muy extenso. ¿Por qué? Porque en la Biblia se menciona más de 300 veces temor a Dios, ¿sí? O el temor a Dios. Vemos que hay muchas formas, y hay un temor bueno y hay un temor malo. Por ejemplo, el miedo. El miedo es una emoción positiva o negativa, según como ustedes o no todos nosotros lo vemos o lo sientamos. ¿Por qué? Porque muchas veces el miedo si sabemos que va a traer malas consecuencias, nos abstenemos de hacerlo, ¿sí? Tratamos de no hacer lo que hacen otras personas. ¿Por qué? Porque sabemos que eso nos va a traer consecuencias negativas a nuestra vida o a la gente que nos rodea.
¿sí? Ese es un temor, yo se los puedo decir, es un temor positivo. Ahora, el temor negativo es el que no me interesa lo que me pase, pero yo me voy a vengar de esta persona. No nos importan las consecuencias que se puedan tener, y ese temor, yo hasta lo llamo, es un temor cobarde, porque no nos importa lastimar a otras personas con tal de que yo pueda satisfacer mis deseos de venganza, ¿sí? O pueda estar seguro que a mí no me va a acontecer nada, y lo que le pase a las demás personas no me importa. Y estos dos tipos de temores están en la Biblia, son bíblicos. Y vamos a ver unos ejemplos, ¿sí? de esto. Pero es fundamental conocer la diferencia entre ellos para desarrollar nosotros un temor adecuado, un temor positivo. ¿Ok? Y evitar el que nos va a traer consecuencias negativas, el que nos va a perjudicar en nuestra vida o en nuestro entorno. Sí han leído lo que dice en Números 14, cuando los israelitas, Dios les dijo que iban a entrar a la tierra donde fluía leche y miel, y mandaron a 12 espías para hacerlo, ¿verdad? 10 trajeron un reporte muy desalentador, un reporte muy malo. Vieron que las uvas estaban de este tamaño, ¿verdad? Vieron que había comida, dice que de la leche fluía la leche y la miel, pero aún que vieron todo eso, trajeron malas noticias. ¿Y qué fue lo que causó en el pueblo esas malas noticias? Trajeron esas noticias de miedo y desánimo. Vamos a leer Números 14 del 1 al 4. Si tienen una Biblia, vamos a buscarlo, ¿ok? Me levantan la mano cuando ya lo tengan para empezar a leer. Ok, Números 14 del 1 al 4 dice así: entonces toda la congregación gritó y dio voces, y el pueblo lloró aquella noche, y se quejaron contra Moisés y contra Aarón todos los hijos de Israel. Y les dijo toda la multitud: ojalá muriéramos en la tierra de Egipto y no en este desierto. Ojalá muriéramos. El 3. ¿Y por qué nos trae Jehová a esta tierra para caer a espada y que nuestras mujeres y nuestros hijos, otras versiones dicen nuestros niños, sean por presa? ¿No sería mejor que volvamos a Egipto? Y decían el uno al otro: designemos un capitán y volvamos a Egipto. Hay que tener cuidado de lo que pensamos y de lo que decimos, porque sabemos qué fue lo que pasó con esta generación que trajeron estas malas palabras. Y esto pues yo lo veo como una rebelión, como falta de fe. ¿Por qué les digo que es falta de fe? Esta generación fue la que estuvo de esclava en Egipto. Esta generación fue los que hicieron trabajar el doble para no dejarlos salir. Esta generación, cuando cruzaron para salir de Egipto, esta generación vio que se abrió el río, el mar, para que pudieran pasar. Esta generación estuvo caminando en el desierto en el día bajo una nube para que no les diera el sol tan pesado que es. Esta generación estuvo caminando en la noche bajo una columna de fuego para que no sintieran el frío de la noche.
esta generación fue alimentada con el maná del cielo. Y viendo todas esas maravillas de Dios, vieron los milagros de Dios, no se fijaron ni volvieron a ver a Dios. Cuando trajeron este reporte, dice la palabra que pasaron llorando toda la noche y su respuesta fue: mejor nos hubiéramos quedado en Egipto, siendo esclavos, siendo que nos trataran con la punta del pie. Y no se acordaron de lo que había hecho Dios para sacarnos de la tierra de Egipto. Eso es un temor negativo, ¿sí? ¿Y por qué les digo negativo? Porque no ayudó a nada. Tuvieron la duda de que lo que Dios les había prometido. Ellos sabían muy bien qué era, ¿sí?, en quién confiaban, pero desafortunadamente en ese momento dejaron de confiar en ese Dios, esa generación que vio tanto milagro para sacarlos de Egipto. No creyeron en Dios. Esto es un miedo negativo por las consecuencias que trajo. ¿Y qué fue lo que le pasó a toda esa generación? Se quedó en el desierto. Por eso Dios les cumplió aquí, Él, como es respetuoso, ¿qué es lo que ellos querían? Mejor muramos en este desierto. Tenemos que tener cuidado en lo que decimos. ¿Hasta aquí vamos bien? Debido a este informe, que es un informe negativo, los israelitas ya estaban preparando, estaban pensando en poner a alguien para que los volviera a Egipto. ¿Sí? En su intento yo les aseguro que hubieran, tal como fue, si se hubieran vuelto, ¿qué es lo que iba a pasar? ¿Ustedes creen que los iban a aplaudir? ¿Qué les esperaba? Pero ellos preferían eso. Al regresarse no iban a ser bien recibidos, se los puedo asegurar. ¿Sí? Y querían volver a Egipto a ser esclavos. Esa es a veces nuestra forma de pensar. ¿Sí? Dios nos ha llamado a hacer cosas grandes. ¿Por qué nos da temor lo que está aconteciendo? Si tenemos un Dios poderoso. ¿Que tenemos que tener todas las medidas necesarias? Sí, las tenemos que tener. Porque tenemos que obedecer a nuestras autoridades. ¿Sí? Y cuando llega el miedo a nuestros corazones, vamos a hablar ahorita les pongo un ejemplo de aquí. Cuando llegó el miedo a los corazones de los israelitas, se olvidaron de la presencia de Dios. Se olvidaron de la presencia de Dios y sus promesas. ¿Cuáles eran esas promesas? La tierra que iban a conquistar, la tierra donde había unas uvas que por el racimo se lo tenían que cargar en un palo entre dos personas. Las promesas donde decía que fluía leche y miel constantemente. ¿Sí? Esas promesas se olvidaron de ellas y ya querían renunciar. ¿Sí? Y en nuestro tiempo, muchas veces, cuando vemos las circunstancias, a veces también nos olvidamos de las promesas de Dios. Una que para mí es que dice que siempre estará conmigo hasta el fin. Eso lo dice, y también esta promesa es para ustedes.
En los momentos difíciles, Él siempre está ahí para darnos la mano. Vemos que cuando iba caminando sobre el agua, iba al encuentro de sus discípulos. ¿Sí? Y que decían, no, es un fantasma, no, es el Señor. Y Pedro dijo, haz que yo camine. Pues ven. Pero al ver las circunstancias, se olvidó de que Él le había dicho, ven. Ese es un ejemplo de que nos olvidamos de las promesas de Él. Así es que no nos olvidemos de las promesas de Dios. Y dense cuenta qué es lo que pasó a estos dos, a los dos espías, ¿sí? Que tenían un temor reverencial, un temor apropiado. Y eso es también creer en las promesas de Dios. ¿Cuál fue su informe de estos espías? Esto lo encontramos en Números 14, del 6 al 9. Y dice así: y Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefón, eran de los que habían reconocido la tierra, rompieron sus vestidos y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel, diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra buena en gran manera. Si Jehová se agradare de nosotros, Él nos llevará a esta tierra y nos la entregará, tierra que fluye leche y miel. El 9. Por lo tanto, no seáis rebeldes contra Jehová, ni temas al pueblo de esta tierra, porque nosotros los comeremos como pan. Su amparo se ha apartado de ellos, y con nosotros está Jehová, no temáis. En síntesis, aquí les está diciendo, no hay que tener miedo. ¿Por qué? Porque Jehová está con nosotros. ¿Por qué somos rebeldes contra la palabra de Jehová? ¿Por qué a veces nosotros la ponemos en duda? En la Biblia hay más de 8,000 promesas, de las cuales a veces desconocemos. ¿Por qué? Porque no nos empapamos de la palabra de Dios. Este es un gran problema en este tiempo. Según las estadísticas, aquí en México se lee la mitad de un libro en un año. Por lo tanto, como no hemos sido instruidos en esta parte de estar leyendo constantemente, nos cuesta trabajo leer, aunque esta palabra sea en beneficio para nosotros. Aquí yo les puedo decir que aquí podemos distinguir el temor a Dios y el miedo, vamos a ponerle un nombre, el miedo cobarde, ¿sí? Porque esto es lo que llegó al corazón de estos 10 personas de la Biblia que fueron a ver la tierra prometida, y solamente 2 la vieron en forma diferente. 10 lo vieron con un miedo temeroso, un miedo de hasta yo les aseguro de perder la vida, porque de cómo se expresaron, nosotros delante de esta gente nos vemos como piojos. ¿Qué tan mal se ven? ¿Sí? Ese miedo los hace decir cosas que no tenemos que decir. Así nos vemos nosotros. Recuerden que el enemigo, que es el príncipe de este mundo, dice que solamente vino a robar, matar y destruir. Por lo tanto, yo les puedo decir y asegurar que esa es una gran mentira, ¿sí? Que pone él en sus palabras, o que ustedes lo piensan de esa manera porque se ven insignificantes. Pero se han preguntado ¿cómo los ve Dios?
Es importante poder entender esto. ¿Cómo nos ve Dios? ¿Sí? Y créanme, y me atrevo a decirles que este miedo, que es cobarde y sin fe, porque realmente es eso, es sin fe, que es el que nos impide creerle a Dios. Nos impide creerle a Dios. Esto, ¿qué consecuencias trae el no creerle a Dios? Esto nos impide entrar al reino de los cielos, porque no le vamos a creer, ¿sí? O solamente le vamos a creer en los momentos donde todo es alegría, donde todo está bien y donde a nosotros no nos acontece nada. Si vemos que la palabra dice: en el mundo tendréis aflicción, pero no te preocupes que yo he vencido al mundo. ¿Por qué entramos en aflicción? ¿Por qué no le creemos? ¿Qué es lo que le estoy tratando de decir? Que todos vamos a tener aflicciones. Nosotros, hay unos que ya pasaron por este virus y aquí estamos. Otros han tenido la fortuna de que no han acontecido nada a sus cuerpos, y qué bueno, de verdad. ¿Y por qué les digo esto? Que no tenemos acceso al reino de los cielos. Porque en Apocalipsis 21:8 dice así. Levantan la mano cuando ya lo tengan, por favor. ¿Ya lo tienen? Ok. Apocalipsis 21:8 dice así: pero los cobardes e incrédulos, esto es lo que a veces pone el diablo en nuestra mente y en nuestro corazón. Ese miedo que no tiene fe. Y aquí, literal, tal cual lo vamos a tomar. Dice: pero los cobardes e incrédulos, los abominables y los homicidas, los fornicarios, los hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la segunda muerte. ¿Qué es lo que nos está diciendo aquí? Que no debemos de ser cobardes. No debemos de ser cobardes, ni incrédulos. Todo lo que está escrito aquí es una verdad absoluta. En esto no hay mentiras. Esta no fue escrito por cualquier hombre. Fueron escritos por personas, por revelación del Espíritu de Dios. Y fueron escritos en diferentes tiempos, en diferentes momentos, en diferentes culturas, pero si se dan cuenta todo concuerda. ¿Cuál es el contexto? Simplemente es el amor de Dios, el sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario. En la Biblia hay dos palabras que describen el miedo, sea este bueno o malo. En el Antiguo Testamento la palabra es yirá, que es traducido como miedo, como temor, ¿sí? Y en el Nuevo Testamento la palabra es phobos, de la cual se deriva del vocablo español fobia, un temor extremo o irracional a algo en particular. Yo les comentaba por la mañana que he estado leyendo mucho de David y de Pablo, ¿sí?
Y David usaba mucho la palabra yirá. La palabra yirá. Y él también se refería a un temor positivo, ¿sí? De Dios, que incluía una profunda reverencia hacia Él y a su palabra. Yo les decía que en el Salmo 119, realmente ahí es una enciclopedia de que cómo David se refería a la palabra, ¿sí?, de Dios. Cómo se expresaba, cómo la usaba. En la casa les sugiero que lean este salmo de cómo David usaba su palabra, cómo se cobijaba en su palabra, cómo se cimentaba en su palabra, cómo declaraba su palabra para él, ¿sí? Y otro salmo, el Salmo 112, del 1 al 3, dice así, ojo con lo que dice, ¿verdad? Vamos a poner atención, porque les digo que Pablo tenía mucho conocimiento de la palabra de Dios. ¿Ya está? En el Salmo 112, del 1 al 3, dice así, bienaventurado el hombre que teme a Jehová, y en sus mandamientos se deleita en gran manera. El 2, su descendencia será poderosa en la tierra, la generación de los rectos será bendita. 3, bienes y riquezas hay en su casa, y su justicia permanece para siempre. ¿Qué clase de temor tienes a Dios? Vemos el temor positivo, el temor, un temor, la palabra, reverente. Irreverente, ok. Ese temor es el que debemos de tener, no el temor de que si ya nos dijo Dios que vamos a tomar eso, pues vamos a tomarlo, ¿sí? Porque si no lo tomas y tienes temor, ya vemos lo que puede acontecer. Pero aquí David nos dice bienaventurado. Cuando dice bienaventurado, estuve buscando la palabra, ¿sí? Y lo que pude entender es, y se lo transmito, bienaventurado quiere decir triplemente has hallado gracia ante los ojos de Dios, ¿sí? Dice, el hombre que teme a Jehová y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Luego a veces ponemos una barrera, ¿sí? Creemos en Dios, ¿verdad que sí? Pero no le creemos a Dios. Esa es una gran diferencia que mucha gente hace. Háblale, no, yo sí creo en Dios, pero yo no creo lo que dice aquí. Y esta es una verdad absoluta. Si aquí nos dice que seré salvo, yo y mi casa, yo lo voy a creer. Aún que mi hijo, que mi papá, que mi hermano sean de los innombrables, yo voy a creer. Yo voy a creer. ¿Por qué? Porque si Él lo dice, es su palabra. Y si Él lo dice, yo lo voy a creer. Y no con esto. Si nosotros a nuestra descendencia, a nuestros hijos, a nuestros nietos, les enseñamos los valores, ¿sí? Les enseñamos a deleitarnos en la Biblia, les enseñamos a leer, les enseñamos a creer en la palabra de Dios. Aquí nos dice, ¿sí?, que toda mi descendencia será bendita. Y también en el 3 dice que bienes y riquezas hay en su casa. Mucha gente piensa que las riquezas solamente son económicamente,
y es un gran error. Sí, las riquezas puede ser que tú no te llegues a enfermar de nada, que tú siempre seas sano, que tengas una descendencia sana, que no estén postrados en una cama. Una de las bendiciones es que tú encuentres gracia con la gente que te rodea, que tú seas bendición para la gente que está a tu alrededor. Esa también es una riqueza. ¿Por qué te lo digo? Porque cuando tú encuentras gracia delante de él, no vas a tener un impedimento de ninguna índole, de ninguna clase. Esto tenemos que tomarlo para nosotros, apropiarnos para nosotros. Que si no está el esposo, no está la esposa aquí, o no, ni por aquí se le da para hacer, ora y reclama, aprópiate de estas promesas que están en la palabra de Dios. ¿Sí? Y esto también nos va a dar unas cualidades diferentes a los demás. ¿Por qué les voy a poner este ejemplo? ¿Cómo describe Isaías las cualidades del Mesías? Isaías 11, del 1 al 3, dice así: saldrá una vara del tronco de Isaí, y un vástago retoñará de sus raíces, y reposará sobre él el espíritu de Jehová. Ojo, espíritu de sabiduría, de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, y espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. El 3, y le hará entender diligente en el temor de Jehová. No juzgará según la vista de sus ojos, ni arguirá por lo que oigan sus oídos. Estos son los atributos, ¿sí?, que describe Isaías sobre el Mesías. ¿Sí? Cuando habla del espíritu de sabiduría, el espíritu de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, y espíritu de conocimiento y de temor a Jehová. Todo esto lo tenía Jesús, estas cualidades. Tal vez nosotros no las tengamos todas ni las vamos a tener, pero yo creo que una sí la podemos tener, y esa es el temor de Jehová, el temor a Dios, el temor al Señor. ¿Sí? Yo les puedo decir que cuando alguien realmente teme a Dios, se somete a Él, somete su voluntad a Él sin importar el costo. Y yo les puedo poner el ejemplo de los misioneros. Dejan lo que tienen para ir a predicar el Evangelio, para dar a conocer las virtudes de aquel que los llamó a su luz admirable. A ellos, aquí vemos, ¿sí?, que temen a Dios y someten su voluntad a Él. Aquí tenemos la posibilidad de someter nuestra voluntad a Él, teniendo temor de Jehová. Otra de las cualidades que hay al temerle a Jehová es que Dios mira al humilde. ¿Sí? En Isaías 66, 2 dice: mi mano hizo todas estas cosas, y así todas estas cosas fueron, dice Jehová. Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu, y que tiembla a mi palabra.
¿Cuántas veces no hemos hecho caso a esto? Si aquí nos dice no robarás, si aquí te dice ama a tu enemigo como a ti mismo, ¿por qué les digo el enemigo? Pero realmente dice el prójimo, ¿sí? Pero tenemos que amar, tenemos que compartir ese amor que Dios tuvo para con nosotros. ¿O ustedes creen que Dios no sabe todo lo feo que hicimos? Todo lo que pisamos. Dios lo sabe. En qué nos revolcábamos, en qué nos gozábamos. En esa inmundicia. Y aún así, Él puso los ojos en nosotros. David escribió esto en el Salmo 33:8. Tema a Jehová toda la tierra, teman delante de Él todos los habitantes de la tierra. Él nos está recomendando, sí, por medio de que tenemos que tener temor a Jehová, temor a Dios, temor al Señor, temor a Yahweh. Y no tan solo los cristianos, los evangélicos, los protestantes, los bautistas, los metodistas. No, dice todos los habitantes del mundo. Todos los habitantes del mundo. Por eso yo les comento esta parte, por eso les comento, tenemos temor a lo que acontece en el mundo, mas no tenemos temor a Dios. ¿Sí? Cuando aquí nos dice que todos tenemos que tener temor, ¿sí? Un temor irreverente, ¿sí? Y este temor desarrolla en nosotros el deseo de complacerlo, de hacer lo que Él nos diga, ¿sí? Ese temor es el que tenemos que tener a Dios. David entendía muy claramente esa conexión entre el temor de Dios y la obediencia. David era obediente. Aun que hizo lo que hizo, Dios le llamó que él tenía un corazón conforme al corazón de Dios. ¿Sí? En el Salmo 11:10 dice: el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos, y su loor permanece para siempre. ¿Sí? La palabra loor quiere decir, para poderlo entender, lo voy a explicar muy fácil. La palabra loor quiere decir toda su grandeza, todo lo que es Él, dice aquí, permanece para siempre. Dios va a ser el mismo hoy, mañana y para siempre, porque Él no va a cambiar. Y este principio que David nos está mostrando, tenemos que aprenderlo, ¿sí? Tenemos que tener miedo a Jehová y tenemos que obedecer lo que nos dice el Señor. Todo esto motivó a David a relacionarse con personas que tuvieran estas características. Yo les he comentado que, pues desafortunadamente o afortunadamente, no tengo amigos, tengo conocidos que andan en el mundo y les hablo y sin ningún problema. Pero realmente David aquí siente lo mismo que yo. A mí me conviene estar con alguien que tenga las mismas características que yo tengo. Un temor por Dios, un amor por su palabra,
¿Por qué es esto? Porque las demás personas, en vez de que nos acerquen más a la presencia de Dios, ¿saben qué hacen? Nos empiezan a alejar de la presencia de Dios. No con esto les estoy diciendo que dejen de tener amigos que están en el mundo, le vamos a llamar así. No, sino simplemente busquen, compartan con personas que sean afines a ustedes en cuanto a la palabra de Dios. En el Salmo 119, 63 dice: compañero soy yo de todos los que le temen y guardan sus mandamientos. ¿Qué provecho tendríamos nosotros si nos juntamos con personas que no guardan sus mandamientos? Cuando dice que no os embriaguéis con vino, ahí nos está diciendo: no te tomes tanto, no te emborraches, más bien emborráchate con el Espíritu Santo. A eso es lo que nos está diciendo David. Otro atributo del temor de Dios es la valentía espiritual. Sí. David lo dejó plasmado en el Salmo 27 del 1 al 3. El 1, cuando escribió: Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? El 2, cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos, para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Y yo le agrego: en Dios. ¿Por qué les digo que es espiritual? Aquí cuando dice: se juntaron contra mí los malignos, ojo, malignos, y cuando habla del mal, ¿a qué se refiere? A entes espirituales, ¿sí? Mis angustiadores. Y también aparte, en la siguiente sílaba dice: y mis enemigos. ¿Qué es lo que nos hace los espíritus inmundos? Nos angustian, nos traen temor, nos traen confusión. Todo eso hace, ¿sí? Y aquí todavía hace en otra sílaba dice: y mis enemigos. Así es que se está refiriendo a dos personas, ¿verdad? Se refiere a dos cosas, ¿sí? Y por eso les digo que tenemos esta valentía espiritual, ¿sí? ¿Por qué? Porque Dios nos dio autoridad para hollar serpientes y escorpiones, ¿sí? Y esto, literal, es contra las huestes de maldad. Contra eso nos dio autoridad. Nos dio autoridad para echar fuera demonios, ¿verdad que sí? Nos dio autoridad para sanar a los enfermos, ¿verdad que sí? Entonces se dan cuenta que tenemos que crecer también espiritualmente y enfrentar todo esto, ¿sí? Que nuestros ojos no ven, pero nuestro espíritu sí lo ve. A eso es a lo que tenemos que enfrentarnos. Y otra de las cualidades del temor de Dios es el rechazo al pecado y seguir el camino de justicia, ¿sí? En Proverbios 16:6 dice así: con misericordia y verdad se corrige el pecado, y con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal. Me gustaría que se lo rayaran y se lo apropiaran. ¿Por qué? Porque cuando dice con misericordia y verdad, ¿cuál es la verdad? Se corrige el pecado con esto. Y va muy seguido, dice que los hombres se apartan del mal. Cuando alguien llega a los pies de Cristo, que era un ladrón, deja de robar.
cuando los pies de Cristo y es un estafador, deja de estafar. ¿Sí? ¿Por qué les pongo estos ejemplos? Porque en la Biblia lo dice así. Cuando Mateo fue llamado Mateo o Leví, ¿qué fue lo que hizo? Él era un cobrador de impuestos, y cuando fue llamado, llegó a los pies de Cristo, cambió su forma de pensar. Porque ¿qué fue lo que dijo? Si en algo he defraudado, si en algo he robado, yo les daré 4 veces más de lo que yo robé, si es que hubo un robo. Pero esta afirmación nos hace ver que Dios cambia. Cuando llegamos a los pies de Cristo, Dios cambia a las personas. ¿Sí? Lo primero que hice yo cuando llegué a los pies de Cristo, de verdad, fue pedir perdón a mi esposa, a mis hijos. Porque yo, según, lo tenían todo, y para eso me ausentaba yo de la casa. Ir a trabajar a otros estados para que mis hijos no pasaran hambre, para que mi esposa estuviera bien. Eso era lo que yo pensaba. Pero al llegar a los pies de Cristo me di cuenta que yo estaba equivocado. Por eso tuve que pedir perdón. Y lo que antes me gustaba hacer, lo empecé a dejar de hacer. Me buscaban, me llamaban, yo me negaba a poder ir con ellos. Encontraba excusas. ¿Por qué? Porque me hacían alejar de lo que ya me estaba empezando a gustar, que es leer la Biblia. ¿Qué era lo que me enseñaban? Vamos a tomar, que vamos a este palenque, que vamos a esta feria. Esa era lo que yo hacía antes, esa era mi forma de divertirme, y me alejaba, ¿andáis? De que me acercara a cosas buenas, me alejaban. Y se decían mis amigos, se estaba destruyendo mi cuerpo poco a poco. Para tener dinero tenía yo que hacer cosas indebidas, ¿sí? En mi trabajo. Y esto es lo que pasa cuando tenemos temor de Jehová. Y esto también nos ayuda a desarrollar a ese temor que nos va a ayudar en nuestra vida diaria. ¿Sí? Esto es lo que tenemos nosotros que tener en cuanto a este temor. Ya estoy por terminar. Simplemente vamos a llegar a la conclusión. La conclusión de lo que les estoy diciendo es que tengan temor de Dios, ¿sí? Y promuevan el amor de Dios a quienes compartan nuestras creencias. Hay gente que no lee, tal vez vaya a ponerlo porque no sabe, tal vez porque no tiene tiempo. Pero si nosotros ya sabemos, vamos a promover. ¿Por qué no aprendes a leer la Biblia? Busca en la Biblia. Él te va a dar la respuesta. La Biblia te va a dar la respuesta a tus problemas, ¿sí? Y la iglesia primitiva se caracterizaba por esto, ¿sí? Por un temor y amor de Dios, ¿sí? En Hechos 9:31 dice así, y con esto cierro. Entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria. Eran edificadas andando en el temor del Señor, y se acrecentaban las fortalezas por el Espíritu Santo. El temor de Dios debe manifestarse en el amor hacia Dios, ¿sí? ¿Cuál es el gran mandamiento que nos dejó? Que amarás a Dios sobre todas las cosas, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y el segundo es semejante a este. ¿Y cuál es el segundo?
Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Eso es el temor de Jehová. No el temor cobarde, no el temor falto de fe, no. Este temor es el que debemos de transmitir a todos. ¿Sí? Como Juan escribió en primera de Juan 4, del 16 al 19, dice así. El 16: y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor, y el que permanece en amor permanece en Dios y Dios en él. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio, pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Nosotros lo amamos a Él primero, porque Él nos amó. ¿Qué es esto? Que en pocas palabras, nosotros conocemos del amor de Dios, ¿verdad? Y si permanecemos en el amor de Dios, Él va a permanecer en nosotros. Porque Pablo escribe: si no tengo amor, nada soy. ¿Cuánto amamos al prójimo? ¿Cuánto amamos a los vecinos incómodos? ¿Cuánto amamos a nuestro compañero del trabajo que nos hace la vida imposible? Y con esto termino, ahora sí ya. La definición del temor de Dios es: el temor a Dios es una sumisión reverente que nos lleva a la confianza y a la adoración a Dios. Este temor, ¿sí?, lo escribió, o estos textos lo escribió Samuel Barceló. No es mío ni nada, porque yo les puedo decir: el temor de Dios bíblicamente es obedecer lo que Dios me ha mandado hacer aquí en la tierra. Para mí, para Leo Hernández. ¿Sí? Les quise poner esto porque también es muy importante la adoración, ¿sí?, la confianza hacia Dios. ¿Hay alguien ahorita aquí en este momento que no ha sabido entender lo que es un temor de Dios? Mas no miedo a Dios, porque son diferentes. Yo sé que sí hay un temor reverencial y reverente a Dios, ¿sí? Un temor con confianza en Él. Vamos a orar. Y también los que me están escuchando o los que me van a ver, no sé si por la noche, mañana o otro día, yo también les digo que hay que temer a Jehová, seas o no seas cristiano. Sí, dice aquí que todos tenemos que tener miedo a Jehová. Sí. Vamos a orar. Señor, yo te doy gracias. Gracias, Padre, porque esta palabra ha cambiado mi forma de ver las cosas, mi forma de entender todo en cuanto al conocimiento que yo tenía. Esto ha cambiado mi perspectiva, ha cambiado, Señor, aún más mi corazón en cuanto a ti. Padre, anteriormente me habían enseñado que tenerte miedo a ti y no éramos dignos de acercarnos a ti, por cuanto todo lo que hemos hecho en nuestra vida, a todos se nos infundía un temor. Pero tú sabes, Señor, que pusiste los ojos en nosotros para saber la verdad, porque en tu palabra dice que nos has dado un espíritu de valentía, no un espíritu de cobardía.
Y ahora, Señor, yo hablo a todos los espíritus de cobardía que hay entre la gente, que se van de ellos, porque ellos ya han sido comprados con precio de sangre. Tú les has llamado, tú los has hecho real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirida por Dios. Bendecimos, Padre, este tiempo, y este tiempo, Señor, tú les darás, Señor, visiones a todos, lo que realmente es un temor hacia ti, Señor, un temor lleno de amor por tu palabra, por todo lo que tú haces en nuestras vidas, Señor. Y te damos gracias porque este tiempo ha sido para ti, y es por ti, y es en ti. En el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén.